Bien, hermanos, como todos lo saben, hemos estado iniciando una conclusión de esta epístola, en donde ya empezamos a ver las instrucciones respecto a contender. Ya son, digamos así, después de que Judas habló, para los que de pronto no han estado relacionados, no han venido a los estudios, Judas en su epístola habló acerca de los apóstatas, de los que se han infiltrado en la iglesia, pero que no son creyentes. Eso lo hemos hablado, lo hemos estado viendo en el inicio de la epístola. Prácticamente Judas estuvo hablando en 13 versículos acerca del carácter de estos apóstatas, cómo son, quiénes son, descripciones que dio. Todo esto lo estuvimos viendo desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Bien, versículo 17 en adelante comenzamos a ver las instrucciones para lo que él denomina contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa contienda por la fe, lo primero que Judas trae a mente es que tenemos que hacerla primeramente con un recordar, un hacer memoria de la realidad de la apostasía. La realidad de la apostasía debe ser algo que nosotros debemos recordar para así luchar ardientemente por la fe una vez dada. Hermanos, el Señor Jesucristo lo predijo, los apóstoles también lo dijeron. La realidad de la apostasía está allí. Puede aquí haber alguien que sea un apóstata. De hecho, lo decíamos cuando hablábamos del versículo 17 y versículo 18. Hermanos, usted, cuando llegó a la fe, muy seguramente conoció muchas personas que llegaron con usted. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos que llegaron están con usted? La realidad es que muchos abandonaron, apostataron de la fe, se fueron, ya no están. Recuerdo que una hermana me preguntaba, bueno, hermano, pero es que algunos no tenían esas características que aparecen allí, ¿no? Sí, no, hermano, cuando estaban en la iglesia tal vez no eran de los que criticaban, no causaban divisiones, pero escúchelos hablar ahora. Sus palabras dicen todo lo que eran y lo que había en sus corazones. Pero bien, habiendo dejado esto allá, primer paso para luchar, digamos así, lo primero que se nos dice, la primera instrucción es a recordar la realidad de la apostasía. Ahora, la segunda instrucción, ¿cuál es? Claramente la vimos el domingo pasado. La segunda instrucción tiene que ver con el conservarnos en el amor de Dios, como una obra de nosotros, como si eso dependiera de nosotros. Conservarnos en el amor de Dios. Y resulta que conservarnos, esta segunda instrucción que nos da Judas para contender por la fe, es el conservarnos, se hace como lo veíamos el domingo pasado, por los medios ordinarios de el ministerio de la palabra y la oración. Mire que Judas lo dice de la siguiente forma: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos. El imperativo se encuentra en el versículo 21, en el verbo conservaos en el amor de Dios. Los medios que se utilizan, o digamos así, las herramientas que se nos dan para nosotros conservarnos, ¿cuáles son? Pues sencillamente, esos medios son el ministerio de la palabra y la oración en el Espíritu Santo. Así como nos conservamos en el amor de Dios, y la base o el fundamento de esa conservación se encuentra en el resto del versículo número 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La esperanza en la vida eterna y en que el Señor llevará a cabo esta obra de conservación en nosotros está allí. Esa es la base. Ese es el fundamento por el cual nosotros nos conservamos en el amor de Dios. Muy bien. Ahora, el versículo 22 y 23, el pastor inspirado nos va a dar unas instrucciones, voy a decirlo, instrucciones de cómo se lleva a cabo esta conservación entre aquellos que dudan y que están en la iglesia.
Porque, hermanos, ante la realidad de la apostasía, la duda es un pecado que no podemos permitirnos en la membresía. La duda es algo que no se puede permitir en la iglesia, sobre todo en la común fe. En la fe que es común a los santos, no podemos permitirnos la duda. Por eso Judas, aquí, ahora llega la siguiente instrucción. A algunos que dudan, convencerlos. Es un imperativo. Y luego sigue diciendo, a otros salvad, arrebatándolos. Entonces ahora, todo lo que va a hablar aquí, el versículo 22 y 23, tiene que ver con una sección de personas en la iglesia que dudan. Pero hay 3 órdenes específicas, que es lo que entendemos nosotros como parte de la disciplina eclesiástica. La forma de Judas expresarnos esto tiene que ver primordialmente con la disciplina eclesiástica. Si usted analiza estos 3 mandatos que da Judas aquí, son la forma de nosotros conservarnos en el amor de Dios, pero son formas que se hacen ejecutando o llevando a cabo la disciplina eclesiástica. Hermanos, y como lo vamos a ver, el peor de los casos es uno de los casos más terribles que se pueda expresar en la iglesia, pero se hace por misericordia, con misericordia. Así que vamos a ver entonces estas instrucciones que nos ponen en la práctica de este conservarnos de lo que nos está hablando el pastor Judas, a saber, convencer, salvar y tener misericordia, que ya vamos a ver estos pasos de acuerdo a cómo nos los presenta el pastor inspirado. ¿Cómo nos conservamos unos a otros? La respuesta claramente es de acuerdo a estas 3 cosas. El apóstol empieza diciéndonos, dándonos una orden de que a algunos debemos convencerlos. Y notemos que aquí hay una distinción en el grupo de la iglesia. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados hermanos. Versículo 20, pero vosotros, amados. Nuevamente, ¿sí lo nota? Ahora, versículo 22, a algunos que dudan. Tenemos que estar alerta porque dentro de esos vosotros, dentro de esos amados hermanos a los cuales él escribe, hay algunos que dudan. Y este pecado tenemos que atacarlo inmediatamente. Siempre van a haber personas que duden en cuanto a la común salvación, en cuanto a la doctrina de la iglesia, en cuanto al sentir de la iglesia. Y no tenemos permiso bíblico para permitir que esto dé fruto en la congregación. Porque cuando nosotros dejamos que alguien que no ha tenido el mismo sentir esté y siga dando ese fruto de duda en el corazón y entre los otros, será un peligro para la iglesia y para sí mismo. Por eso Judas entonces dice, convénzanos. Ahora, hermanos, llama la atención esto porque resulta que a la luz de las Escrituras, el convencimiento, esto es una obra del Espíritu Santo. Judas nos está mandando a nosotros a convencer como si dependiese de nosotros. Pero resulta que si usted lee Juan 16:8, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice que convencer es una obra que va a hacer el Espíritu Santo cuando Él venga. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hermanos, esto es importante notarlo y hacer ciertas aclaraciones. Ciertísimamente el Espíritu Santo es quien convence. Entonces Judas está contradiciendo al Señor Jesucristo. No. Pero el instrumento que el Señor utiliza para la tarea de convencer al pecador de su error es otro creyente. El instrumento que el Señor utiliza para convencer al pecador de su error es otro creyente. Hermanos, es como, por ejemplo, voy a darle otro ejemplo, el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento es un don del Señor? Sí. Pero el Señor, el Espíritu Santo, no se arrepiente por nosotros. Somos nosotros los que nos arrepentimos. Bueno, en el tema del convencimiento a una persona que está endurecida en su pecado o que está dudando de la unidad doctrinal de la iglesia, el Espíritu Santo es quien convence.
Entonces, hermano, precisamente porque es el Espíritu Santo quien convence, porque esa es una obra de Él y no nuestra, es que en ese conservarnos que debemos hacer nosotros y en ese convencer debemos hacerlo en un espíritu de oración en el Espíritu Santo. Recordemos que las herramientas que nos han dado para conservarnos, ¿cuáles son? El ministerio de la palabra y la oración. Entonces, convencer a un pecador del error de su pecado, el error de su camino, no es sencillamente llegar a donde un hermano y decirle, hermano, ven acá, necesito hablar contigo, tú estás cometiendo este y este pecado, y formularle una serie de casos bíblicos. Se trata también de acudir en el poder del Espíritu Santo con la oración, orar por él para que el Señor le conceda arrepentimiento. De eso es de lo que se trata. O por lo menos miremos cómo lo dice Santiago en su epístola, capítulo 5, versículos 19 al 20. Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Vamos a ver claramente cómo Santiago nos pone este mismo ejemplo, o esta misma situación, y ahora incluyendo el elemento de la oración. Voy a leer del versículo 16. Mira lo que dice Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire bien esto. ¿Por qué Santiago está hablando de confesar las ofensas unos a otros y luego hace como un paréntesis y habla de la oración? Para luego volver a convencer al hermano del error. La respuesta es sencilla, hermano. El versículo 16 lo dice todo. Confiesen las ofensas unos a los otros y lloren unos por otros para que sean sanados. El ejemplo de Elías que se menciona allí es un ejemplo para decirnos que la oración eficaz, ojo, escuche bien esto, la oración eficaz puede mucho. Así como pudo hacer que dejara de llover y que volviese a llover, puede también convencer a una persona. Sí. El problema es que nosotros cuando vamos en la actualidad, esto no vemos fruto de esto muchas veces, porque nosotros cuando venimos a convencer a un hermano lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, a nuestros medios, como nosotros queremos. Yo quiero... Hay algo en lo que no estamos de acuerdo con el hermano, vamos a hacerlo a nuestra manera. Tenemos la argumentación, ven hermano, siéntate aquí, vamos a hablar contigo, y empezamos a hablar y dele. Hermano, ¿usted creyó simplemente porque le abrieron la Biblia? Vea, le voy a decir lo siguiente, nuestra confesión dice que todas las cosas concernientes a la salvación están totalmente claras y explícitas en la palabra. ¿Y por qué los demás no conocen? ¿Por qué no se arrepienten? Es una obra del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos una dependencia total del Espíritu para todas estas cosas. No podemos convencer a un pecador de su error solamente con argumentación bíblica. Tenemos que hacerlo con un espíritu de oración en el Espíritu Santo. Y ese es nuestros errores. Mis hermanos, cuando usted ve a un hermano duro, rehusándose a someterse a la autoridad de la iglesia, lo que usted debe hacer primeramente es orar. Ahora, lo segundo, hermanos, es que el texto nos da un imperativo aquí, es convencerle. ¿Cuán difícil nos es a nosotros hacer este trabajo de convencer? Convencer es un trabajo difícil que nos cuesta. No nos gusta ponernos a estar convenciendo. No es que el hermano es más terco que mejor dicho. El hermano es muy terco, ore al Señor. Ahí está la herramienta.
Si usted no puede convencerlo, le pregunto, ¿hay algo imposible para el Señor? Usted procuró con diligencia escudriñar las Escrituras, pedirle al Señor que iluminara los ojos del hermano, buscó los argumentos bíblicos de acuerdo a la común fe para que así fuese convencido. Ciertamente, hermanos, nosotros no podemos dudar de la obra del Señor en la salvación, y por eso mismo debemos velar en oración, orar fervientemente. Estos son los dos medios del Señor, el ministerio de la palabra y la oración. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Por lo tanto, debemos utilizar lo que Él nos ha dado. Ahora bien, aquí hay un llamado para los maestros de la iglesia. Porque si nuestro trabajo es convencer por medio de la palabra, nosotros debemos ser lo suficientemente claros para la mente de los hermanos en los cuales hay dudas. En el ministerio de la palabra nosotros debemos ser lo suficientemente claros, pero también debemos orar intensamente para que el ministerio de la palabra opere en el corazón de aquellos a los cuales estamos hablando. Es un llamado también para nosotros los maestros. Nuestro trabajo es traer por el ministerio de la palabra claridad, luz sobre la iglesia, incluso sobre aquellos que dudan, para que tengan un mismo sentir. Por lo tanto, en el ministerio de la enseñanza, la oración no es algo opcional. Debemos velar para que el Señor opere en el corazón de aquellos que nos escuchan. Esta, mis hermanos, es una de las maneras como llevamos a cabo esta conservación en el amor de la que se nos dice en el versículo 20. ¿Cómo nos conservamos en el amor? Hermanos, hay que ponerle ese convencimiento, hay que procurar ser convincentes. De hecho, el mismo apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, dice: oren por mí para que yo hable como debo hablar, para que hable con denuedo. Esa palabra denuedo implica para que hable, para convencer a los demás. Y eso debemos hacerlo nosotros. Bien. Ahora, la segunda acción que se nos menciona aquí para conservarnos en amor es salvar arrebatándolos del fuego a otros, dice acá. Ese otros no está excluyendo o no está diciendo aquí que no sean creyentes. Está dentro del mismo grupo de personas que dudan. A otros de esos que dudan, salvadlos arrebatándolos del fuego. La acción puntual que se nos manda a hacer es arrebatarlos del fuego. Esto suena como una tarea de bomberos, por decirlo así. Como si dependiese de nosotros la salvación, pero obviamente lo que se nos está mandando a hacer aquí es arrebatar del fuego. Ahora, la característica que se presenta para estos otros es que están en el fuego. Entonces, aquí algunos teólogos dicen, parece más bien que estoy hablando de incrédulos. Sin embargo, por el sujeto que se menciona en el versículo anterior, parece muy claro que más bien está hablando de algunas personas en la iglesia que están endurecidos y que necesitan ser salvados del fuego, que están como si estuviesen en el fuego, pero evidentemente hacen parte de la iglesia. No debemos olvidar que el pastor Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, ya ha dado descripciones de personas como poniéndolas en condenación ya en toda la epístola. En toda la epístola Santiago estaba hablando de personas prácticamente ya condenadas. Esa es la descripción que él da. Así que al hablar él de salvar arrebatando del fuego, parece ser que está hablando del mismo tipo de personas que parecen ya estar a puertas de la apostasía. Entonces, este arrebatar hace más referencia a un paso de la disciplina eclesiástica como el que ejecutó el apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4 al 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 4 al 5.
Y allí vemos un caso de disciplina eclesiástica y mire las palabras que utiliza el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Noten bien los elementos que se mencionan aquí. Entregar a Satanás para destrucción de la carne. Palabras fuertes. A fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. Por la segunda epístola de los Corintios sabemos que este hombre se arrepintió. Por la segunda epístola. Así que lo que la iglesia hizo por mandato del apóstol Pablo de entregar a Satanás cumplió su efecto. Así que este que está en el fuego del que nos menciona Judas parece ser más bien un caso de disciplina. Recordemos que Judas aquí obviamente no está hablando de casos puntuales de disciplina y sobre todo porque en el caso del apóstol Pablo había un problema en el cual la iglesia estaba envanecida. El caso de primero los Corintios, la iglesia estaba envanecida, no estaba haciendo nada, de hecho estaban tolerando el pecado del adulterio y no habían considerado ninguna acción contra la persona. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Como ustedes están envanecidos, lo que hay que hacer aquí inmediatamente, ¿cuál es? Entréguenlo a Satanás. Pero ¿qué si el caso fuera un poco más antes? ¿Qué si el caso estuviese empezando? Pues obviamente lo que había que hacer aquí es empezar los procesos disciplinarios adecuadamente. Y en este caso, hermanos, cabe mencionar que el fin es lo que está hablando Judas acá. Judas lo que está mostrando aquí es más bien que el fin de estos procesos es ¿cuál? La salvación, es el arrebatar al pecador del fuego. Obviamente, en el caso de Corintios, para que esta persona no se pierda, es mejor excomulgarlo de la iglesia, a ver qué pasa con él. Pero si el caso estuviese un poco más retrocedido, por decirlo así, o digamos si tuviésemos nuestros casos, en nuestros tiempos acá, la exhortación sería arrebatar los hermanos por medio de los medios que ya se nos han determinado. ¿Cuáles son esos medios? Evidentemente, los medios del ministerio de la palabra y la oración, la exhortación y la amonestación. Ciertamente, hermanos, no es bueno tener personas en la iglesia que tengan apariencia de piedad. No podemos tolerar el pecado en la iglesia. Por lo tanto, hay que tratar de inmediato con estos casos. Y eso es lo que nos está llamando Judas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito según lo que nos está diciendo Judas? El propósito es salvarlos, arrebatándolos del fuego. Hermanos, aquí viene una aplicación directa para nosotros. Esto debe llamarnos la atención porque resulta que el propósito de la disciplina no es como quien dice, bueno, ya yo hice esto por el hermano, no, mejor ya que este hermano sabe. No, el propósito principal es restaurar, es salvar, como si dependiese de nosotros, vuelvo y lo digo. La disposición de la iglesia, cuando se presenta un caso en el cual hay que tratar un pecado a un punto de disciplina, no es sencillamente descartar al hermano, la intención es salvarlo, es rescatarlo, es restaurarlo. Ciertísimamente no podemos tener personas con apariencia de piedad, pero que toleran el pecado. Tenemos que tratar con ellos, pero el propósito es la salvación. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Hay que lidiar con esto, pero el principal propósito es la salvación de estas personas. Por lo tanto, Judas aquí nos lo presenta como arrebatadlos del fuego. Arrebátenlos del fuego. Sí, hermanos, agotemos nuestros esfuerzos en convencer. Agotemos nuestros esfuerzos en procurar sacarlos del error como si dependiese de nosotros. A eso nos está llamando Judas.
problema es que muchas veces nosotros no queremos hacer esto como si dependiera de nosotros. Confiamos tanto en la soberanía de Dios, pero de una forma tan errónea, que nos cansamos tan rápido en nuestros esfuerzos por convencer y rescatar a aquellos que están en error de su pecado. Pero recordemos nuevamente lo que nos dice Santiago. Santiago claramente nos está diciendo, de una forma muy llamativa, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el espíritu que debemos tener. El espíritu que debemos tener en casos de disciplina, cuando nos corresponda llegar a estos puntos de la disciplina, hermanos, el espíritu que nos debe mover a hacer todo esto es la salvación. Ahora, como nosotros lo hemos visto ya en muchos estudios anteriormente, hay casos muy puntuales. Hay algunos casos en los que vamos a tener que convencer, como el primer grupo, algunos que dudan. Hay otros casos en los que tenemos que aplicar ciertos pasos de la disciplina, llevarlo a la iglesia, hablar con 1 o 2 hermanos primeramente, ¿sí? Luego llevarlo a la iglesia, luego tenerlo como gentil y publicano, que ya es la comunión, es comulgar a la persona. Pero también hay otros casos en los cuales no tenemos que pasar esos pasos. Evidentemente, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos que a los que causan, perdón, a Tito le dice que a los que causan divisiones, ¿qué? Deséchelos. Esos son casos muy puntuales, en los cuales ya los procedimientos disciplinarios no son lo mismo que como nos estamos mostrando acá. Pues bien les aclaro, Judas no está hablando de un compendio de cómo vamos a ejecutar la disciplina, no. Está hablando de cómo conservarnos. Y aplicar la disciplina es una forma de conservarnos en el amor del Señor. Bien, ahora Judas nos presenta el tercer grupo de estos que dudan. Pero este tercer grupo indica, hermanos, una apostasía a un punto en el cual es mejor, por el bien de ellos y de la iglesia, no tener ningún tipo de comunión. Eso es lo que dice el versículo 23 en la parte B. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano, la verdad es que aquí hay una serie de palabras que uno las considera, por así decir, como cómo se conjuga todas tres. Tengan misericordia con temor. ¿Cómo es eso? Ahora súmele, tengan misericordia con temor y aborreciendo. Explícame eso. Bueno, en primer lugar, hermanos, nosotros estamos llamados a tener misericordia de todos los hombres. Sí. Estamos llamados a tener misericordia de todos los hombres. Sin embargo, la forma como se muestra la misericordia en la iglesia con aquellos que hacen parte de la misma, pero que están en apostasía, es separándonos de ellos. Por eso que la misericordia que se debe tener, según nos dice Judas, es con temor. ¿Y cómo es eso? Bueno, tener misericordia con temor es una expresión que tal vez nos va a parecer nueva. De hecho, es la primera vez y única que aparece en el Nuevo Testamento esa fórmula gramatical apenas aparece aquí. Misericordia con temor. Esta expresión nos hace considerar no a la persona de cual hemos de tener misericordia, sino de nosotros. O sea, voy a tener misericordia con temor yo. Ay, ¿por qué? Bueno, hermanos, cuando usted ve a una persona en un estado de dureza tal, que ya está blasfemando, que ya está dividiendo a la iglesia, que ya está sembrando cizaña, que ya está, como dice Judas en los versículos anteriores, hablando cosas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando usted ve a una persona en esa condición, usted debe primeramente considerarse a usted mismo. Y así entenderá la situación. Por eso es que debe hacerlo con temor. Mire, más o menos de esto mismo, aunque obviamente
Pablo está hablando nuevamente de la amonestación, de la disciplina. Es lo que nos expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. El apóstol Pablo nos aclara un poco esta idea, hablando precisamente de la disciplina. Miren bien cómo lo dice el apóstol Pablo acá. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, Pablo aquí no está hablando de una excomunión, claramente, ¿no? Él no está diciendo aquí desechen a la persona de la iglesia, pero nos está presentando un principio de la misericordia con temor. ¿Cuál es el principio de la misericordia con temor? Considérate a ti mismo, no sea que tú seas también tentado. La manera de restaurar acá al que ha pecado es con mansedumbre, con una consideración a nosotros mismos. Hermanos, la instrucción apostólica es a que consideremos que no sea que nosotros también nos hallemos en la misma situación. Aquí hay muchas cosas que decir, hermanos. Tener misericordia no es ver al hermano en pecado y entonces compadecernos pensando, por ejemplo, ay, pobre del hermano. Lo que pasa es que él pecó porque no tenía más opción. No, eso no es compadecerse del hermano. No es tener misericordia, tampoco ponernos a pensar por qué razón lo habrá hecho. No, eso tampoco es tener misericordia. El tener misericordia con temor es ver la situación y temer que no sea usted quien también pueda caer en el mismo error del hermano. Entonces, la instrucción aquí es a mostrar misericordia, pero aborreciendo el pecado con temor. Hermano, el engaño del pecado no es algo en lo que caen solamente los que apostatan. El pecado engaña. El pecado es engañoso. Y a menos a que usted considere el engaño del pecado como lo que es, en usted mismo, usted podrá mostrar misericordia con aquel que está apostatando. Y por misericordia, separarse de él. Hermano, tener misericordia y aborrecer, como lo vamos a ver ahora, es un acto de misericordia tanto para el que está apostatando como para quien lo aborrece. Ahora vamos a ver lo que es ese aborrecer, porque ciertísimamente, ahora nuevamente al conjugar estas dos cosas, tener misericordia aborreciendo, toca explicar por cómo es esto de aborrecer. Evidentemente el aborrecer del que nos habla Judas aquí no es ni matar ni enojarse con la persona por asuntos personales y sin sentido. Eso no es el aborrecer acá. Tampoco es desechar a la persona en sí misma, sino desechar a la persona por el peligro que representa para sí mismo como para la iglesia el que esa persona siga en la condición en la que se encuentra. Eso es el aborrecer. Por ejemplo, en el caso del fornicario que presentó Pablo. ¿Recuerda el caso del fornicario que presentó Pablo en 1 Corintios que citamos hace un momento? Bueno, pregúntese, ¿cómo puede Pablo mostrar misericordia entregando a Satanás a una persona? Bueno, hermanos, se muestra misericordia al sacarlo del engaño de su corazón que le dice que él es cristiano, pero que en realidad está utilizando la gracia como una excusa para pecar. ¿Cómo manifestamos misericordia para alguien que dice ser creyente y que se está engañando a sí mismo? Diciéndole la verdad. Diciéndole sencillamente, no eres creyente. No puedo tener comunión contigo porque tú estás en el pecado. Al decirle la verdad de la condición de su corazón,
se le está haciendo ver el error de su camino. Y eso es un acto de misericordia. Esto es lo que se nos plantea al decirnos que aborrecemos. Ese aborrecer no debe confundirse con el deseo insano de desear la muerte o de menospreciar a una persona, sino que tiene que ver con el aborrecer la comunión íntima con ellos. Hablando de los que causan divisiones, el apóstol Pablo le dice a Tito, capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No te viene la expresión ahí. Deséchalo. Hermanos, no podemos tener otro tipo de trato con aquellos que están perturbando la paz y la tranquilidad de la iglesia, más que hacerles ver el error de su camino, más que hacerles entender su condición y la condición de sus almas. Son impíos. No podemos tener comunión. Si hay que tener misericordia con un impío que tiene apariencia de piedad, pero que con sus hechos la niega, es haciéndole entender que aborrece a la iglesia por la que Cristo murió y que por ende nos separamos de ellos por amor a la iglesia y por amor a ellos mismos, ya que de lo contrario su pecado ha de ser tropiezo para nosotros y para ellos. Hermano, ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que en el mundo tendremos tropiezos. Eso lo dijo el Señor. Pero si dejamos a alguien engañado en su mentira, en su pecado, esa persona aumentará sobre sí mismo más condenación. Mire lo que dice el Señor en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Lucas 17, 1 al 4 nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, es una realidad, vienen tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciéndole, me arrepiento, perdónale. Quiero llamar la atención a lo primero. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Qué dice el Señor respecto a él? Mejor le fuera atarse una piedra de molino y se la arrojase al mar. Y el contexto aquí nuevamente el Señor lo pone en el contexto de la disciplina eclesiástica. Ahora, hermanos, Judas aquí nos dice que aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hablar de la ropa contaminada por la carne implica hablar de aquella comunión íntima. Miren, normalmente el manto era una pieza que se podía prestar regularmente entre los judíos. Podía prestar, incluso se podía alquilar, pero en algunos casos cuando había una relación muy íntima, se podía prestar para que la persona se cubriera del frío. Así que rechazar la ropa o aborrecer la ropa contaminada implicaba incluso que si pudieras tener mucha necesidad, pero esta persona te venía a ofrecer algo, ¿qué tenías que hacer? No hay comunión contigo. La razón, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué de esta forma tan cortante? Yo les voy a decir algo, no es duro. Porque si la palabra lo dice aquí, debo aceptarlo como lo dice. No es algo duro. Es misericordia. Eso es misericordia. Pero ¿y por qué de esa manera? Hermanos, no hay que darle razón al adversario para que hable o blasfeme del nombre de Cristo o de la iglesia, o que den lugar de hacer tropezar a alguien. Esa es la razón. Siempre he traído en mente el caso de Coré. De hecho, es interesante que Judas, esa escritura, menciona a Coré. Cuando Coré incita a la rebelión entre sus hermanos, Dios le dice al Señor las siguientes palabras. Moisés le dice al Señor las siguientes palabras. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Hermanos,
Desechar o aborrecer la ropa contaminada es presentado como un testimonio contra aquellos que se han negado a tener un mismo sentir con la iglesia y que incluso están siendo tropiezo para la misma. Así como no se les ha hecho mal al exponerlos a la palabra, al darles el alimento espiritual, tampoco se ha tomado nada de ellos, ni siquiera su ofrenda, para que no blasfemen el nombre de Cristo y no amontonar ascuas sobre su cabeza. De la misma forma, aquellos apóstatas que se han dado a causar división, aquellos que se han endurecido tanto y que han rechazado la autoridad, que haciéndose llamar cristianos viven impíamente, lo mejor que podemos hacer para mostrarles misericordia es rechazar cualquier cosa que provenga de ellos como testimonio de la dureza de su corazón y de la maldad, como una forma de amontonar sobre ellos más carga de la que sobre sí mismos ya ellos llevan. Ahora, hermanos, quiero decir lo siguiente: esto debe hacerse, sí, pero con temor. Recuerde lo que dice Judas, con temor. Nadie, recuerde lo siguiente, está exento de caer de esta manera. Quiero decir la siguiente frase, hermanos: los elegidos están en la mente del Señor. El Señor conoce a los suyos. La forma como usted puede ver la realidad de esa elección es apartarse de impiedad si confiesa el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, es menester que con diligencia nos cuidemos los unos a los otros, conservándonos como si dependiese de nosotros, como medios que el Señor nos ha utilizado para conservación de su iglesia y por los medios que Él nos ha dado, el ministerio de la palabra y la oración. Vigilemos los unos por los otros. Ahora, amigo que estás aquí, solamente hay una forma de que tú seas librado del fuego. Judas lo ha presentado aquí. Ha hablado del fuego y en varias ocasiones. Ha hablado del fuego eterno, ha hablado de las prisiones de oscuridad y ahora aquí está hablando del fuego, claramente. Hay una sola forma en la que tú puedes ser salvado del fuego. Esa forma es creyendo en el Señor Jesucristo. Creyendo en el Señor Jesucristo y haciendo lo que Él manda en su palabra, obedeciéndole. Porque creer no es sencillamente decir yo creo, no, es obedecer sus mandamientos. Quiero llamar tu atención en esto: cuando alguien es excomulgado de la iglesia, está siendo excluido de la comunión de los santos que el Señor ha llamado. Por lo tanto, cuando alguien no está dentro de esa comunión, está fuera del cuidado paternal que Dios puede tener con cualquier criatura. Si tú, amigo, estás en esa condición, lo único que te puede esperar es condenación y fuego eterno. Un fuego que está preparado para todos aquellos que han rehusado creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, con estos argumentos, intento convencerte de que creas en el Señor Jesucristo y te pongas bajo el cuidado de el buen pastor, bajo los medios que Él ha dado para guardarnos, preservarnos para vida eterna, que es en Cristo Jesús. Si tú te sometes a los medios que Él ha determinado, el Señor te guardará para el día en el cual el Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Pero si no lo haces, me temo que no tienes ninguna garantía de la conservación de tu alma y tampoco tendrás ninguna esperanza fuera de ello. Hermanos, para nosotros el llamado es que está en nuestras manos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conservar a su iglesia limpia, sin mancha, como si dependiera de nosotros. Y al final, cuando nosotros estemos en gloria, le daremos la gloria al Señor por operar estas cosas
en estos vasos de barro que Él ha preparado para nosotros.